Canto de sirenas, la canción del holandés errante. Es un juego asimétrico de estrategia, exploración, combate y control de área. Los componentes son los siguientes: el tablero de juego, que representa un mapa jugable del Caribe; una bitácora de navegación, que es la que lleva el holandés errante, con 2 capitanes para elegir uno al principio de la partida con diferentes habilidades. El holandés errante también va a tener en su poder cartas de exploración, que son las que van a determinar si los demás jugadores encuentran o no los tesoros. Cada jugador va a tener su tablero de facción, que hay 6. Tenemos a los españoles, los franceses, portugueses, la Compañía de las Indias, las colonias británicas de Norteamérica y piratas. Cada una de esas facciones con su pueblo base y 3 capitanes para elegir cuál va a ser el capitán activo que se coloca en el tablero de jugador. Puede ser cambiado las veces que se quiera durante la partida, pagando el costo por hacerlo. Tenemos las cartas de batalla. Cada jugador va a tener 5 en la mano secretas, que tienen un indicador de daño, un indicador de defensa y un indicador, en el caso de que lo tenga, de disparo certero. Por ejemplo, este tendría un disparo certero de 2, que significaría que no hay defensa para 2 puntos de daño que efectúe en la batalla. Mediante estas cartas se resuelven todas las batallas del juego. Tenemos los cofres de tesoro, que son los que el holandés errante va a ir enterrando en secreto en las islas, y que los jugadores van a intentar encontrar, cada uno con su bonificador o castigo. Tenemos las cartas de pueblo, que hay una por cada pueblo, que van a ser propiedad de quien sea el fundador de dicho pueblo durante la partida. Después, tenemos las cartas de clima, que son el motor del juego. Cada ronda se da vuelta una carta y define cómo va a ser el movimiento en esa ronda. Para eso hay 3 tipos de cartas diferentes. Acá está la de tormenta. Las cartas de dirección de viento indican en qué dirección viene el viento. Y la carta de soleado indica que es buen tiempo y para cualquier dirección se puede mover el máximo permitido. Ahora, el movimiento. Se revela la carta de clima. Por ejemplo, el viento sur. Quiere decir que si este barco está acá y va a moverse hacia el sur, va a mover 1, 2, 3 o 4, porque va viento a favor. Si decide moverse lateral, va a mover 1 o 2. Si decide moverse en contra del viento, solo movería 1. Eso es para lo que se usa en cada ronda la carta de clima. En cada tablero, el jugador va a poner el capitán que esté activo en ese momento, que va a ser el que va a estar a cargo del control del barco, pudiendo ser cambiado por cualquiera de los otros 2 a lo largo de la partida. También se coloca el indicador de integridad del casco del barco y el de poder de fuego. El poder de fuego, cada 15 puntos de fama, va a ir aumentando un punto de poder de fuego. Eso influye junto con las cartas en las batallas. Cada batalla perdida va a hacer que el barco disminuya en 1 la integridad del barco. Al momento de ser hundido, el jugador va a perder una ronda de juego y va a pagar un costo para poder restablecer el barco. Para fundar un pueblo. Cuando un barco llega al hexágono,
donde se encuentra el lugar donde estaría establecido el pueblo. Toma la carta del pueblo que tiene previamente en la mano. Tiene que vencer la defensa del pueblo con las cartas de batalla. Puede usar la cantidad necesaria. En este caso tiene 12 de defensa. Entonces el jugador debería mostrar 12 de daño en sus cartas para poder fundar el pueblo. En el caso de la fundación, las cartas se descartan y no se recuperan en el momento. En una batalla, las 3 cartas usadas se recuperan al final de la batalla. En caso de que 2 barcos se encuentren en el mismo hexágono o en hexágonos adyacentes, se efectúa una batalla naval obligatoria. La batalla se resuelve con las cartas de batalla que cada jugador tiene en la mano. Cada jugador siempre va a tener 5 cartas de batalla en la mano secretas que solo él va a conocer. La batalla se resuelve de la siguiente manera. Cada uno va a elegir una carta y la va a desvelar. Eso va a indicar el poder de daño de cada uno y la defensa que hizo en esa ronda de fuego. Se va a desvelar una segunda carta. Obviamente estas cartas se eligen estratégicamente viendo cómo va el resultado de la batalla. Para esto también se utilizan las habilidades de los capitanes y los modificadores de batalla que cada uno tiene. En caso de ver que vas a perder, puedes optar por rendirte. Si se rinde, el jugador pierde puntos de fama y puede perder tesoros si los llevaba cargados. La batalla se resuelve en 3 rondas. Se da vuelta la tercera carta y ahí cada uno tiene sus 3 cartas jugadas. Se va a contabilizar el poder del daño efectuado y la defensa realizada. Entonces, se determina quién es el vencedor de la batalla. El vencedor va a subir puntos en su contador de fama. El perdedor va a bajar fama y también va a bajar un punto en la integridad estructural de su barco. Eso sería el desenlace de una batalla. En caso de que el perdedor llevara 1 o más tesoros cargados en el barco, el vencedor puede robarle 1 elección. Los tesoros se colocan en la bodega del barco. Cada barco tiene la posibilidad de llevar 3 tesoros. Para explorar no hace falta llegar al punto donde estaría el pueblo, sino a cualquier margen de la isla. Se le pregunta al holandés errante si hay un tesoro enterrado en esa isla, y tiene la obligación de responder con la verdad. Si hay un tesoro enterrado, debe decir que sí y le va a mostrar al jugador las 5 cartas de exploración en secreto. El jugador tiene 3 chances de poder encontrar el tesoro. Elige una de las cartas y la da vuelta. Si sale una moneda, quiere decir que está en buen camino, es una pista. Puede elegir una segunda carta. Si sale una calavera, significa que falló en la exploración. Pero todos ahora saben que ahí hay un tesoro. Durante esa ronda el jugador no puede volver a explorar. Pero si otro jugador llega después a la isla, sí puede explorar, sabiendo que ya hay un tesoro. El jugador del holandés errante mezcla las cartas y se las vuelve a mostrar. El jugador vuelve a elegir. Si descubre el tesoro, toma una carta de tesoro y resuelve lo que indica. Por ejemplo, cofre de plata más 2 de fama.
Entonces aumenta 2 puntos en el contador de fama y carga el tesoro en la bodega de su barco. Los pueblos fundados pueden ser conquistados por otro participante. Eso se resuelve de la misma manera que una batalla, utilizando cartas de batalla, habilidades del capitán y habilidades de defensa y ataque del pueblo en cuestión. El objetivo del juego es llegar al final de la partida con más puntos de fama que los demás. Y para el holandés errante, que no sean encontrados todos los tesoros que tiene que enterrar. La cantidad de tesoros se especifica al principio de la partida para determinar la duración. Por ejemplo, los jugadores pueden decidir que haya 7 tesoros. Cuando el holandés errante haya enterrado el último de esos tesoros, lo anuncia y se produce el desenlace de la partida. A partir de ese momento va a haber 2 rondas para intentar encontrarlos. Si durante esas rondas todos los tesoros son descubiertos, el holandés errante pierde la partida. Y el ganador será el jugador con más puntos de fama. Pero si después de esas 2 rondas todavía quedan tesoros sin descubrir, el ganador será el holandés errante. Y esos serían los componentes y las mecánicas principales del juego.